Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca del potasio en el humor vítreo. El humor vítreo es un líquido de características viscoelásticas que se encuentra presente en el ojo. Este cumple con dos funciones principales a nivel ocular, las cuales son las de brindar la morfología que debe presentar el ojo específica y en segundo término brindarle la consistencia al ojo. Su configuración química es de la manera que vemos aquí en la diapositiva, un 99% de agua, y así también está configurado por un 1% o menos de un 1% de colágeno y de ácido hialurónico en conjunto con proteoglucano. Estos últimos tres elementos que hemos mencionado son los que le brindan el carácter viscoelástico a esta especie de gel, que es el humor vitrio. Según este autor, Ramalo, está configurado por tres tipos de células, los cuales son los hialocitos, las células ovales o reniformes, que tienen el carácter de medir entre 10 y 15 micrómetros y de poder teñirse bajo la tinción del ácido periódico de Schiff. Y está configurado a su vez también por fibroblastos que son capaces de sintetizar colágeno y la matriz extracelular que va a ser la que configure a dicho humor vítreo. Obviamente, al ser un líquido que configura parte del espacio intersticial, va a estar configurado por los electrolitos propios que se encuentran en el espacio intersticial. Es decir, que en el análisis químico del humor vítreo vamos a encontrar sodio, vamos a encontrar potasio, vamos a encontrar calcio, cloruro y demás electrolitos que son aquellos que se encuentran a nivel del espacio intersticial. Este tiene, el humor vítreo, especial relevancia en las ciencias médicas forenses porque puede ser de interés para la determinación de las causas de muerte subyacente y así también es de interés para la determinación de lo que recibe el nombre de intervalo post-mortem, que es el periodo de tiempo que ha pasado desde el fallecimiento de un individuo hasta el análisis posterior a la muerte. En ese sentido, la extracción del humor vítreo se va a efectuar de la manera que visualizamos aquí, ingresando en sentido lateral a través de una aguja hipodérmica por la túnica esclerótica del globo ocular, obviamente, y a partir de allí se extraerá dicho humor vítreo. Una vez que se ha extraído el humor vítreo, se puede colocar aquí como una especie de reemplazo agua para asimilar, para asemejarse a la consistencia de la morfología que tenía el globo ocular antes de extraer el humor vítreo, y a su vez también se puede colocar agua aquí en el sentido de buscar la inhibición de la síntesis de etanol una vez que se ha extraído aquí el humor vitrio. Es entonces que el metabolismo del humor vitrio se encuentra separado del metabolismo del resto del organismo en los estadios postmortem, ya que luego de la muerte se provoca un fenómeno de glucogenólisis por parte del hígado y por parte del tejido muscular estriado esquelético que provoca el aumento de la glucemia. En ese sentido, a nivel de la vena cava inferior o ascendente y a nivel del ventrículo derecho vamos a encontrar niveles elevados de glucosa. Es por este motivo que los análisis de la glucemia no son de interés en las ciencias forenses, ya que esto explicaría el aumento de la glucemia y no tendría ningún tipo de relevancia para la determinación de una causa de muerte subyacente, obviamente cuando nos refiramos a una muerte de carácter dudoso. Es entonces de particular interés la medida de la glucemia a nivel del humor vítreo, ya que aquí, en condiciones normales, no hablamos de pacientes diabéticos, la glucemia, en este caso, en realidad la glucosa a nivel del humor vítreo no supera los 200 miligramos por decilitro. Es por ese motivo que es de interés la medida de la glucemia en el humor vitrio, de el humor vitrio. Podría determinar si la causa de muerte subyacente, en el caso, por ejemplo, de que el valor sea mayor a 200 miligramos por decilitro, se debió a un estadio de hiperglucemia o bien a un estadio de hipoglucemia, que lo podremos ver un poquito más adelante. Como veníamos mencionando, entonces tiene muchísimo interés médico legal el estudio del humor vitrio en la determinación de causa de muerte subyacente, por ejemplo, en el caso de la deshidratación o la hiperglucemia, que es el ejemplo que veníamos comentando precedentemente. En el caso de las deshidrataciones veremos valores de sodio mayores a 155 milimoles por litro, de cloruro mayores a 135 milimoles por litro, y a su vez existe un aumento o unos valores aumentados del nitrógeno ureico de entre 400 a 1000 miligramos por litro. Esos valores serían compatibles con una causa de deshidratación. A su vez también
hay valores a considerar para la determinación de una muerte por encefalopatía, ya sea hipoglucémica o hiperglucémica. Aquí hay que considerar dos valores que son las de la glucosa y del ácido láctico en el humor vitrio. La sumatoria de estos dos valores, si da rangos de entre los que vemos aquí, de entre 400 y 650 miligramos por decilitro, serían confirmatorios de una muerte producida a nivel encefálico por una hiperglucemia. Si este valor da por debajo de 50 miligramos por decilitro, entonces estaremos hablando claramente de una encefalopatía hipoglucémica. El sodio se encuentra considerablemente aumentado en muertes que se efectúan por contusiones cerebrales, y a su vez también existe un aumento considerable del magnesio en hepatópatas crónicos, es decir, en pacientes que presenten patologías hepáticas crónicas. Con lo cual es de interés estudiar el humor vitrio en casos de deshidratación, en casos donde existe un aumento de la uremia o en casos de hiponatremia. A su vez también es interesante la determinación del etanol. Como el humor vitrio es un sitio preservado desde el punto de vista metabólico, por el motivo que vimos anteriormente, por las modificaciones que se producen a nivel plasmático y dichas modificaciones que no se dan a nivel del humor vitrio, es de interés entonces analizar la cantidad de etanol a nivel del humor vitrio. Obviamente en un paciente que ha fallecido con alta ingesta de etanol, este se va a ver anormalmente elevado a nivel plasmático, pero no sabremos la consistencia o la concentración de etanol a nivel del humor vitrio. Es entonces que la determinación de la cantidad de etanol en el humor vitrio sería un valor mucho más fiable que el que se encuentra a nivel plasmático para poder entonces determinar si la causa de muerte fue la ingesta de etanol excesiva o no. El intervalo postmortem, como habíamos nosotros mencionado anteriormente, es el tiempo que se sucede desde la muerte de un paciente hasta su análisis posterior. Es entonces que aquí tenemos un valor interesante, que es la concentración de potasio en el humor vítreo para la determinación de este intervalo postmortem. Según Starner, se propone esta ecuación en la cual el intervalo postmortem, expresado en horas, va a ser igual a 7,14 por la concentración de potasio en el humor vitrio, expresado en 1000 equivalentes litros, menos 39,1. Estos valores constantes y esta ecuación nos estarían dando como resultado el valor del intervalo postmortem. Así también se toman como interesantes los valores de estos compuestos químicos que vemos acá, tales como la hiposantina, la concentración de calcio o de magnesio. La hiposantina deriva del metabolismo de las purinas. Este se ve elevado en los estadios postmortem de una persona y es en ese sentido que la hiposantina también podría analizarse a nivel del humor vitrio a través de esta ecuación que vemos aquí, en donde el intervalo postmortem será igual a 0,31 por la concentración de hiposantina en el humor vitrio más 0,05. Esto nos daría un valor determinado que sería entonces dicho intervalo postmortem. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.